Bienvenidos este 14 de junio del año 2023. La revista digital Poetas Sin Fronteras y la Red de Poetas del Estado de Veracruz les da la bienvenida a todas ustedes. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy en este pasaporte poético, que nos vamos directamente a Venezuela a dar lectura de los textos de la escritora Esdras Parra. Esdras Parra nace en Santa Cruz de Mora un 13 de julio de 1939 y fallece en Caracas el 18 de noviembre del año 2004. Fue una poeta, ensayista, narradora y traductora transgénero venezolana. Vamos con María Luz Olivares Aldana. Buenas noches. Agradeciendo a las redes digitales que nos escuchan y en este breve paréntesis, leyendo poesía de una gran escritora venezolana. Soy María Luz Olivares Aldana y radico en el puerto de Veracruz y soy poeta sin fronteras. Esdras Parra, poeta transvenezolana, fue una poeta, ensayista, narradora y traductora transgénero. Después de haber elegido el género femenino y después de un largo silencio editorial, publica ella poesía. Lo que trae El Relámpago, que es un libro, son dos libros contenidos en lo que trae El Relámpago. Son dos libros inéditos para redescubrir su obra y entender por fin su verdadera historia. Trabajó como creadora y editora. Aún así, su historia personal por su transexualidad era comentada en los pasillos de los medios y las instituciones culturales por su reasignación de sexo. Voy a leer dos de sus poemas. Y dice así: no es este el libro de mi vida que se encuentra en la recopilación de lo que trae El Relámpago. Abro sus páginas sin detenerme en los recuerdos, mientras en mis labios dormita el silencio y alguna palabra sola alza vuelo. Algún día descubriré el misterio que encierra la inocencia, aquí en Posada, junto a un astro desnudo en total correspondencia con aquel universo. Pondré en su sitio aquello que nunca he conquistado, lo que resuena en el fondo de mi oído y que aún no he podido olvidar. Lo que importa es la nieve, quizás también las causas perdidas y el hondo vacío que deja el amor. Su obra es única, no solo en su forma, su punto de vista es original y está en toda su poesía. Voy a leer el segundo poema. Y dice así: el hombre se alimenta de esperanza como de una llama. Evoca ese deseo, esa fuente, esa promesa bajo varios nombres. Transita el camino de los desasosegados como otro cualquiera, con el temor que le infunde el temor a la vida, conservando intacta esa paradoja. Va al interior de las cosas, a la frontera, hacia sus libaciones, como a su tumba. Ese hombre carece de pasado propio, o en su defecto, de una lengua original, para nombrar su infortunio, y nunca ofrece explicaciones convincentes sobre su conducta en los días calurosos, aunque siga ritualmente que le señalan el barómetro y el reloj de arena. Palabras fuertes que a veces no son fáciles de entender ni de explicar.
Muchas gracias. Muchas gracias, Luzma. Vamos ahora a recibir a nuestra compañera Lucila Reyes González. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Espero muy bien. Mi nombre es Lucila Reyes, yo me encuentro en la Ciudad de México. Doy el taller de creación literaria en Casa de Cultura Jesús Romero Flores y hoy estamos hablando de Esdras Parra. Él nació en 1939, hace más de 80 años, en Tobar, en el norte cálido del estado venezolano. Siendo infante, esperaba que su madre se ausentara para vestirse con su ropa, maquillarse y mirarse al espejo. Él murió el 18 de noviembre del 2004 y sucumbió ante un cáncer de garganta en una clínica de la Sabana Grande, y había leído y dibujado mucho. Había escrito muchas cosas, pero fue poco lo que alcanzó a publicar. Con su amigo José Napoleón Oropesa dejó más de 300 dibujos y 2 poemarios inéditos. Cada noche en su camino, escrito desde el 96 al 97, y El extremado amor, que había empezado en Londres a final de los años 70. Hoy, con el apoyo de la unión afirmativa de estos 2 libros, se han publicado por la Fundación Poética en su colección memorial, donde también aparecerán Los daños colaterales de Harry Amery y Gramática del alucinado escritor Herzog Rivera. Bueno, les voy a decir un poema muy bonito que se llama Tú que has sido huérfano, y dice así: tú que has sido huérfano en medio del abatimiento de las despedidas, acudes, adormecido aún, a las hierbas que te curan del nacimiento y la vejez, y sin ningún parpadeo destinado a enviar el mensaje, sin nada de esas tormentas en el corazón que apenas los frutos que te dio la nostalgia. Deslizas la mano sobre alguna herida todavía abierta y recuerdas las noches errantes, llenas de vida, los crepúsculos poderosos, medianamente extraños, y esas naves que parten para no volver. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy. Fue miembro fundador de la revista Imagen, en la cual trabajó como editora por varios años. Mantuvo una constante presencia en el mundo literario a través de publicaciones periódicas y como promotora cultural. Después de haber elegido el género femenino y luego de un largo silencio editorial, publica poesía. Vamos ahora con la maestra Ángela Pinales. Buenas noches. Desde República Dominicana, Ángela Pinales Valdés, un saludo para todos nuestros seguidores y para mis compañeros del Zoom. Esta noche estamos hablando de esta figura que marcó un hito en la historia de la literatura de su país, Esdras Parra. Que como todos ya hemos dicho, era transgénero. Dice el amigo José Ramón Oropesa, gran amigo de la poetisa, que para ella la poesía era una forma de vivir, una forma de proyectar todo su ser mediante palabras. Dice también en una entrevista que le hicieron para el Diario de Caracas, la califica como culta, que exige el conocimiento de lo que es degustar un buen poema. La autora solía abordar en su obra la ambigüedad en sus diferentes aristas, la sexual, la espiritual o la de la naturaleza. También acostumbraba a emplear símbolos recurrentes dentro de sus poemas, los cuales servían de arquetipo para lo que deseaba expresar.
Un ejemplo era la piedra, uno de sus favoritos, y que plasmaba la quietud, una analogía de las mismas palabras que trazaban el camino. Otros también eran la noche, el frío, el viento y la casa. Entonces, esta noche les voy a compartir poemas de su libro póstumo, Lo que trae el relámpago. Y dice así: no soportamos nuestro extremado amor, ni el paz leve de nuestro corazón en el día que solloza, ni la tristeza de luto que nos trae el relámpago. Vamos hambrientos la mayor parte del tiempo y sufrimos sin levantar la mirada para acallar nuestro silencio, y lloramos a los ausentes frente al viento y las hojas. ¿Cómo desearíamos grabar para siempre nuestra historia no leída o despedirnos aún vivientes de todas las desgracias y recobrar así nuestra sombra y dormir al fin sobre la vieja ceniza amanecida? Otro de sus poemas dice así: habré entrado en ese otro paisaje, en los helechos y los dulces ocasos, cuando la luz que baja de los montes, desnuda de propósito y, no obstante, llena de sabiduría, canta a los descendientes del sol. Pero tú y yo, con nuestras almas destinadas a cubrir tanta belleza, pedimos que nos aparten de esos fulgurantes mensajes que nutren nuestros sueños hasta que rompa el día. Aquí yacen los huesos de nuestros enemigos, para quienes nunca fuimos poderosos adversarios. Y aquí nuestro lado, la flor, que siempre nos devuelve la serenidad y el pasto de los bosques y los caminos, entre las praderas que en la vida recuperaremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela Inade. Recordemos trabajos de narrativa como es El Insurgente de 1967, Por el Norte, El Mar de las Antillas de 1968 y Juego Limpio en 1968 igualmente. Recibimos a la maestra Silvia Aquino. Muchas gracias, Ramón, y buenas tardes a todos. Con el gusto de todas las tardes, todos los miércoles, nos encontramos ahora ante una figura sumamente, para mí, un poco extraña, porque no comprendo muy bien cómo un ser humano puede tener un género, una primera parte de su vida, y en la segunda parte tiene otro género. De manera que yo no sé si hablar de Esdras como masculino o de Esdras como femenino. Pero lo que yo sí, a lo que sí he visto y lo que es tratado de comprender es que Esdras Parra estudió filosofía allí mismo en su país. Y estudió también y estuvo mucho tiempo en Europa y de manera muy especial en Inglaterra. Entonces, si hacia mediados del siglo pasado en Latinoamérica la gente no podía tomar una decisión filosófica y clara sobre su propia vida, en Inglaterra, en cambio, creo que las cosas pudieron haberle abierto un camino diferente. ¿En qué sentido, creo yo? En que en la primera etapa de su vida, Esdras Parra había tenido diferentes novias guapas, guapérrimas, varias de las mujeres con las que convivió, y en la segunda etapa, habiéndose enamorado profundamente de una
mujer que le dijo que podía vivir con él siempre y cuando fuera mujer, él, la decisión filosófica que toma, no solamente va en ese sentido, sino también en el sentido del profundo amor que él le tenía a esa mujer, que era lesbiana. Entonces, la complicación de la vida, creo yo, que sí está muy centrada en la última etapa de su vida poética, porque en la primera etapa, claro que conocía diferentes lenguas y por eso pudo trabajar y pudo estar en Europa haciendo traducciones de francés, del inglés, del italiano, parece también. Entonces, muchos de los textos que él escribió en su primera etapa como intelectual, verdadero intelectual y filósofo, fueron aquellos ensayos sobre cine y sobre literatura que le interesaron muchísimo. Y en segundo lugar, también en esa primera etapa, como promotor de cultura y como fundador de revistas y como editor. Es decir, una gama de elementos artísticos en su vida que verdaderamente pues impresiona, ¿no? Desgraciadamente, la etapa de su vida poética fue publicada a posteriori, ¿no? Como ya se ha estado señalando. Yo quisiera tomar dos textos de esta poetisa, porque la voy a llamar ahora poetisa, de la segunda etapa de su vida, a partir de una persona que por internet se llama Fausto Marcelo Ávila Ávila. Hizo una selección, una antología de su obra. Y el primer poema se refiere al sentido de la poesía. Un epígrafe de Ezra Parra dice lo siguiente, dice: busco que el poema se disloque, pero sin perder jamás la coherencia interna que lo sostiene. Es bastante claro, un poema no puede ser absolutamente, no puede seguir A, B y C, está dislocado constantemente, pero el interior y el contenido de ese poema debe ser absolutamente coherente. Entonces me parece una interpretación literaria muy importante. El texto que yo leeré se llama La poesía no tiene edad y dice así: la poesía no tiene edad. Eso te dije muy entrada la mañana, cuando la hoja del plátano en el patio se estremeció a instancias del viento. Sé que tu mano abolió la espuma y que escuchaste el crujido de la hierba bajo la callada aprobación del cielo. Tú mencionabas la caída de las hojas como ejemplo de tu centro de gravedad, pensando que no había mejor forma de reemplazar la escritura del poema o tu devoción por las palabras. Tenías mucho que decir y disponías de muy buenas razones para hacerlo. Breve la poesía normalmente, y el segundo poema también muy breve se llama Aquí no espero nada, y es como si dijera, y dice Esdras Parra: aquí no espero nada, y es como si dijera todo. Doy un paso sobre esta ceniza para justificarme, para extender mi oscuro rumor dentro de mi sangre y llevar la tierra hacia ningún lugar, con el tiempo intacto y apretado a mi alrededor. Y esta clave, la claridad que encierra mi caparazón, hecho del mismo hueso. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Silvia. Vamos a ver si ahora sí ya nos podemos conectar con la maestra Angélica Arreola. Muchas gracias, Ramón. Buenas noches, soy Angélica Arreola.
originaria de la Ciudad de México. Estoy muy contenta de participar en la lectura de poemas de Ezra Parra, que es una escritora transgénero muy interesante venezolana. Por favor, si tengo la conexión a internet inestable, si no se escucha bien, apago la cámara. Voy a leer ahorita una selección que se hizo en la revista electrónica Círculo de Poesía, es una revista mexicana, y que hacen esta selección de un libro publicado en 2021 de esta autora que se llama Lo que trae el relámpago. Corresponde a 2 libros inéditos escritos entre 1996 y 97, Cada noche su camino, y el segundo libro, El extremado amor, entre 2002 y 2003, escrito. Los poemas que voy a leer son breves, y el primero, doy lectura. Dice: no lamento los recuerdos sin historia, los homicidios perpetrados en honor a la ternura. Hoy el fuego me marca como si saliera del hierro del verdugo. No cabe la menor duda que el frío también me despedaza, y los climas que vienen a morir en las islas contribuyen a mi creciente desesperación. Pequeña tiniebla recién cortada, hueco donde estuvo la piedra. Por esos senegales corre libremente mi sangre y prepara mi partida. Un poema muy sentido, de mucha fuerza también. El segundo poema dice así: al pie de qué árbol donde brillan sus accesorios has enterrado esa voz que habla contra el viento. La has partido en 2 hasta desmenuzar su fuego. Levantas a esa edad madura que te susurra al oído como si interrogara el humo recto. Has echado abajo los primeros fríos de la noche. Todas esas lágrimas que inundan la mesa o esperan turno para recobrar su uso de razón. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Angélica Arriola. Y un texto de Esdras Parras dice así: guarda tu fidelidad para que no se multiplique el sufrimiento, para que tus palabras pongan pie en la casa ajena, puesto que tus manos han caído de la tierra, tus manos de tierra, aún así, dentro de tus confines, como si fuese una necesidad la desdicha. Esdras Parra, escritora venezolana. Vamos ahora con María Luz Olivares. Adelante. La obra de esta poetisa Ezra Parra, su obra es única, no solo en su forma, su punto de vista es original y está en toda su poesía. La definición sexual, la decisión de ser tratado como una riqueza verbal que sugiere varias interpretaciones. Ahí está la soledad y el silencio de alguien que asumió una lucha existencial para mirarse al espejo y encontrar su ser andrógino, o sea, macho pseudo hermafrodita. Voy a leer lo siguiente. Solo el tiempo le dará la razón. Y dice así: si te equivocaste, si llevaste tu vida más allá del límite señalado en la palma de tu mano, tú que siempre has existido en agitar las cenizas de esas hogueras largo tiempo extinguidas, nunca te tomaste el trabajo de leer
en el vuelo de las aves allí presentes, los signos que acaso nacían para indicarte los cielos que jamás debiste seguir, esos cielos amargos, recelosos, sombríos, como solo podían serlos, atravesando de inmensas soledades, sobrevivientes de un duelo en el abismo. Y este segundo poema, escrito también, que se encuentra también en la recopilación de Lo que trae el relámpago, acuden a mi mente los 4 puntos cardenales, iluminados por la luna. Mis ojos, por la orilla del polvo, se llenan de soledades. Mientras en el aire brilla repentina otra alegría, en el aire oscuro, cuando doy la vuelta y retorno en mi asiduo combate, he consumado la duración de las mismas estaciones y me inclino sobre mis huesos para escuchar otros deseos que taladran el aire. Porque pues ella va marcando un espacio donde ella toma como testigos las hojas, el viento, porque como son seres silentes, siempre están en la espera de repetir las angustias y los momentos en los cuales ella ha pasado sufriendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luzma. Se cita que cuando llegó el momento de la intervención quirúrgica para la reasignación de sexo de Esdras, en Londres, ahí estaba José Napoleón con su amiga en ese hospital completamente solos. Recibimos ahora a nuestra compañera Lucila Reyes. Muchas gracias, Ramón. En la narrativa de Esdras Parra podemos encontrar claves de quién era él y cómo se sentía. Desde finales de los 70, en un cuento que se llama, en el libro que se llama Juego Limpio, y el cuento se llama Por el norte del mar de las Antillas, hay vertido de manera inconsciente toda su sensibilidad, sus sensaciones, sus emociones. Este cuento ganó en los 70 el concurso de los cuentos de luz. Es un cuento hermosísimo que de veras es recomendable leer, donde se asoma el drama de su soledad, su batalla continua con la gente e incluso con los amigos, los cuales eran muy pocos. Les voy a decir este poema que se llama ¿Es posible amar las despedidas? Y dice así: ¿es posible amar las despedidas? Quizá, en la inocencia o en la orfandad, pues los adioses nos persiguen siempre de noche, de día, y siempre andamos de paso en este vergel, acumulando cosechas y viandas en el suplicio, que luego abandonamos al borde de nuestro incierto límite oscuro. Nos hacemos daño con el dolor sangrando solos, porque no hay ternura en el otoño, no hay días límpidos para llevar a casa, ni retornos favorables a los encuentros tardíos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy. En 2004, cuando el cáncer avanzaba, Esdras le pasó a su amigo los dibujos y los libros para que los revisara como quisiera y los hiciera públicos cuando pudiera. Oropesa pudo verla en su cama de hospital en sus últimos días. La batalla de Esdras para que los demás la vieran tal cual era continuaría por varios años tras su muerte. Nadie quería publicar estos libros hasta que llegó la poeteca. Angélica Arriola, nuevamente con nosotros. Sí, muchas gracias. Doy lectura ahora también a otros 2 poemas de este mismo libro póstumo, Lo que trae el relámpago, por la Fundación La Poeteca. Estos 2 también me parecen
en la revista mencionada, la revista electrónica Círculo de Poesía. El primero dice así: en la claridad que evoca la abundancia, en la luz que avanza hacia los bosques, en esa blancura de la tierra adentro, llegando a tus manos, en el otoño que jamás regresa, en esas ideas, en esos montes que abandonaron a la luna, en esos ríos que lloran con el viento, aquí, entre las espinas, en el vibrante metal, en esa ruta desnuda, en esta habitación vacía. Y el siguiente poema, que también habla de la naturaleza, pero que son muy, creo que habría que leerlos 2 o 3 veces para entender su significado. Esta empieza con el viento. Dice: el viento que sopla hoy navega contra la corriente y contra su propio albedrío. He mantenido esta coraza de espino en la marea frente a los altos vegetales y las cruces rotas. No sé si este camino que me rodea seguirá, mordiendo el polvo, o si la tierra por fin defenderá el maíz. Sostuve la vida por la empuñadura con la hoja recta. Creo que son poemas simbólicos que nos hablan a través de los elementos de la naturaleza, pero un interior que creo que habla también de sufrimiento. Gracias. Muchas gracias, maestra Angélica Arriola. Nos vamos con nuestra amiga de República Dominicana, Ángela Pinales. Gracias. Investigando en las redes, en un blog que se llama Cinco Hoyos, dice que sobre las razones que lo llevaron a cambiar de sexo, hay muchas opiniones y teorías encontradas, y que la mayoría son abanderamientos de la ideología machista, feminista o trans, que desestimaron lo interesante del caso, su lado humano, el profundo conflicto espiritual en el cual un ser humano se ve inmerso antes, durante y después de haber tomado una decisión tan trascendental. Como dato curioso, tengo que una muy amiga de ella dice que en realidad ella no nació el 13 de julio de 1939, sino que nació 10 años antes, en el 1929, porque ella tenía sus documentos y así lo afirma. También otro dato interesante es que a pesar de su transición, ella nunca cambió su nombre. Y también en la manera de escribir dice que ella jamás ponía una coma al final de un verso, sino de ellos, y siempre ponía un punto final al terminar el poema, y que era increíblemente insegura, porque vivía releyendo y tachando sus textos antes de atreverse a darlos a conocer. Era una excelente dibujante y hacía lo mismo con su dibujo, que también tachaba. Sus dibujos eran de un estilo entre expresionista y figurativo, con escenas cotidianas como feminista o alguna calle perdida de Europa. Entonces, dicen que tampoco jamás se escondió, que cuando llegó la mujer se presentó a todo el mundo latina, y que decían de ella que cuando se fue era un, y cuando volvió era una mujer. Bueno, entonces para terminar tengo un tema que decir: nacerá aquí junto a estas cenizas, junto a estas cenizas rotas, alguna ciudad sin porvenir. Me rodean sus cimientos, despojado de claridades que ya no dan sombra. Solo existe allá abajo, entre el viento blanco, no visible, este engaño futuro, ávido de amor. Mi sonrisa inmóvil, mi corazón frío, mis palpitantes flaquezas, esa vigilia liberada que cae de rodillas. Advierto en este florido rincón la maldad del fuego y de la tierra.
Me sumerjo en la desventura con la voz quebradiza y trato de vivir. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela Pinales. Silvia Aquino nos aporta un poco más para conocer a esta escritora venezolana, Esdras Parra. Muchas gracias, Ramón. Estaba yo pensando que en Latinoamérica tenemos solamente dos hermosas ciudades que se llaman Mérida, tomada evidentemente de la ciudad de Mérida del sur de España, ¿no? Aquí en México, pues tenemos una Mérida llena de calor, con una condición indígena muy importante en lengua maya. En cambio, en Venezuela, pues tenemos otra Mérida. Es una Mérida muy especial, porque es una ciudad de nivel bastante alto, en donde cuando uno llega a la ciudad, está prácticamente con las nubes, como si uno pudiera tocar esas nubes, ¿no? Es verdaderamente una ciudad que se ha dicho en algunos momentos, es una ciudad universitaria, pero también una ciudad no de científicos, sino de artistas. Y se ha dicho que allí mismo se han suicidado muchísimos jóvenes y jóvenes, ¿no? Hombres y mujeres. Por eso la situación de Esdras Parra resulta, como yo decía, también una decisión, ha tomado una decisión absolutamente filosófica en su vida, muy complicada para comprenderlo en estos momentos nosotros, ¿no? Muy curioso el asunto de qué adjetivo podríamos darle a Esdras Parra, andrógino o bien transgénero, porque la nomenclatura va variando hasta encontramos entre los griegos el nombre de hermafrodita, ¿no? Un hombre que tiene ambos sexos en un mismo momento. En fin, es todo algo sorprendente, pero para este siglo seguramente el término que más se utiliza es el término de transgénero, ¿no? No lo sé. En fin, yo tomo también de Fausto Marcelo Ávila dos pequeños versos. Claro, la prosa, creo que la prosa es muy buena, muy diferente, pero toda la literatura que ella nos ha dejado, Esdras Parra, está muy interiorizada, muy filosóficamente interior, ética, es decir, un sentido ético-poético que vamos encontrando en cada uno de los versos. Ella misma está luchando consigo misma, con su propio interior, para tomar la mejor decisión de su vida. Y creo que la tomó, pero la sociedad, inclusive, como se ha dicho también, los mismos amigos, los mismos compañeros, poetas, escritores, no podían aceptar esa transformación y ese cambio que ella realizó. En este pequeño poema que se llama ¿Bajo qué zumbido rueda la noche?, la veremos muy internamente, muy interiormente. Y dice así: ¿bajo qué zumbido rueda la noche? En ese despertar que sigue golpeando los ojos, en la tierna madurez del durazno, en la muralla negra de la página en blanco, en pleno cielo ciego. La noche es una tregua del día, destinada a morir, un acontecimiento perdido por la historia, una melodía resonante que hierve despacio, que mueve los labios para hablar de los oscuros surcos del escarabajo. Entonces, para interpretar el texto, claro, tendríamos que ver cada una de las palabras y el significado de cada uno de ellos.
el cielo ciego, el destinado, la vida y el día destinado a la muerte, etcétera, ¿no? El segundo textito se llama Cada dificultad me condiciona. Y efectivamente eso debió haber sido siempre su vida. Dificultades constantes para llegar a una decisión, para ser condicionada en su propia vida. Dice así: cada dificultad me condiciona, pero ¿cómo evitarlo? ¿Cómo cerrar los ojos y que no me importe morir? Que el abismo pregunte por mí y en cada puerto donde toque tierra y sé que nada me pertenece, comience mi historia y que ésta sea un regreso al polvo a través de hilos oscuros. ¿Sí? Entonces, esta conciencia filosófica de que la vida no es otra cosa más que la llegada a la muerte. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Silvia Aquín. Hay un texto que me gusta mucho de Esdras, que viene en el libro Lo que trae el relámpago y dice así: aquí está el follaje que no da sombra, ese hilo de viento desnudo y el espacio frío que sigue en mis tobillos. Entramos en la encrucijada, cada uno con nuestro propio peñasco y nuestro andar a pie. Esdras Parra, poeta, escritora venezolana. Dar lectura a este libro de Lo que trae el relámpago nos hace ver la sensibilidad de esta bella persona, de esta personalidad como pocas. Escribir, sentir y transmitir, así como ustedes, nuestros amigos Poetas Sin Fronteras. Buenas noches.